Muy buenas tardes. Para el día de hoy he traído varios temas de tesis con la finalidad de identificar su variable independiente y su variable dependiente. Recordando que en el video anterior analizamos cómo plantear un tema de tesis. Primero plantearemos temas de educación. El primer tema es competencias comunicativas y su incidencia en la expresión oral. En este primer tema tenemos como variable independiente las competencias comunicativas y como variable dependiente la expresión oral. Es decir, que el estudiante al desarrollar mayor competencia comunicativa tendrá una mejor expresión oral. Causa, efecto. En el segundo tema tenemos material didáctico innovador y su incidencia en el aprendizaje significativo. En este segundo tema tenemos como variable independiente el material didáctico innovador y como variable dependiente el aprendizaje significativo. El material didáctico innovador vendría a nutrir y a potencializar más el proceso de clase, haciendo que el estudiante llegue a lo que conocemos como aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es aquel que permanece con el estudiante, que se construye a partir de una vivencia. Es lo contrario a lo que se obtiene siempre, que es un aprendizaje temporal, que solamente sirve como para dar un examen, como para dar una lección, y luego se olvida. Entonces, a través del material didáctico innovador, llegaríamos al aprendizaje significativo. Indicamos nuevamente, el material didáctico innovador, variable independiente, y el aprendizaje significativo, variable dependiente. En el tercer tema, de lo que respecta a educación, factores socioculturales que afectan el rendimiento académico. Variable independiente, factores socioculturales y la variable dependiente, el rendimiento académico. Bueno, continuemos. Ahora tenemos temas de derecho. El primer tema, análisis de la acción extraordinaria de protección como garantía en los derechos humanos. Variable independiente, la acción extraordinaria de protección y variable dependiente, derechos humanos. Nuevamente, análisis de la acción extraordinaria de protección como garantía de los derechos humanos. Variable independiente, la acción extraordinaria de protección y variable dependiente, los derechos humanos. El segundo tema en el ámbito del derecho, compra anticipada de renuncia y vulneración de derechos del trabajador. Tenemos por un lado la variable independiente, que es la compra anticipada de renuncias, y por el otro lado la variable dependiente, que es la vulneración de los derechos del trabajador. Tenemos un tercer tema en el ámbito del derecho, que es el siguiente, la despenalización del aborto y su impacto en los derechos humanos en el Ecuador. Entonces tenemos por un lado la variable independiente, que es la despenalización del aborto, y por el otro lado tenemos el impacto sobre los derechos humanos. Nuevamente, variable independiente, despenalización del aborto, y variable dependiente, importancia de los derechos humanos. Luego tenemos tres temas en lo que es el ámbito del trabajo social. El primer tema, abuso de alcohol y drogas y su incidencia en el vínculo familiar. En este de aquí tenemos que la variable independiente es el abuso de alcohol y drogas, mientras que la variable dependiente es el vínculo familiar. Continuemos. El segundo tema, intervención de trabajo social en el abuso sexual infantil intrafamiliar. En este de aquí
La variable independiente sería la intervención de trabajo social, mientras que la variable dependiente sería el abuso sexual infantil a nivel intrafamiliar. Es un tema bastante importante, bastante álgido, porque es una problemática social muy profunda que se debe trabajar, que se debe someter a estudio de tesis. Y finalmente tenemos la incidencia de los factores socioeconómicos en el vínculo familiar. ¿Ya? Incidencia de factores socioeconómicos en el vínculo familiar. Variable independiente, factores socioeconómicos, variable dependiente, vínculo familiar. Factores socioeconómicos, en este caso, obviamente, al problematizar abordaremos todos aquellos factores negativos en el ámbito socioeconómico que pueden incidir en el vínculo familiar, como son la pobreza, la falta de servicios de sanidad, la falta de empleo, etc. Factores socioeconómicos que obviamente inciden en el vínculo familiar. ¿Y cuál es esa incidencia? ¿De qué manera afectan el vínculo familiar? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y espero que les haya servido. Como siempre digo, que esto solvente de alguna manera esas inquietudes a la hora de plantear un tema de tesis. Y de la misma manera he querido abordar 3 áreas: educación, derecho y trabajo social. Bueno, no olvides suscribirte y si deseas abordar más temas, me dejas en la caja de comentarios tu solicitud y de qué carrera te gustaría que analizáramos el tema, identificando la variable independiente y la variable dependiente. Bueno, muchas gracias.